Primero que nada, hermano, la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, tiene como único propósito que los hombres conozcan a Dios. Utiliza la Biblia para muchas cosas, como manual de muchas cosas, pero el propósito de la Biblia es que los hombres conozcan a Dios. Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. O sea, le dice a los judíos: ustedes escudriñen la Biblia pensando en encontrar en ellos la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús es la vida eterna. Y dicho esto, entienda usted siempre cuando lea la Biblia, no está leyendo un manual de conducta, no está leyendo algo para saber qué hacer, sino para conocer a una persona. Para conocer a una persona, hermano. Lo vemos allá en el principio, en el Génesis, cuando Caín y Abel fueron expulsados, y se acerca a Abel con un cordero. Con un cordero. Y cuando vemos el cordero, hermano, es figura de Jesús, hermano. Es la figura de Jesús, aquel cordero. Abel fue instruido y sabiendo que podía acercarse a Dios mediante el derramamiento de la sangre de un cordero, un sustituto, otro que tomara su lugar y muriera por él, por sus pecados. Y vemos que ya en el principio del libro está Dios hablando de Jesús. Incluso, aún en el paraíso, cuando Dios viene a juzgar al hombre y a la serpiente, le dice a la mujer que pondrá enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. Y le promete a la mujer que la mujer engendrará un hijo, y ésta derrotará a la serpiente. Y está hablando de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Luego les fue entregada al pueblo de Israel la ley, con todos los mandamientos y con la ley ritual, los sacrificios, los holocaustos, los sacrificios de expiación, el incensario y todas las ofrendas que debían ofrecer. Es más, les ordenó levantar un tabernáculo, y ese tabernáculo tenía una mesa, un incensario, un candelabro, el arca del testimonio. El arca del testimonio tenía en su interior los mandamientos y tenía el maná que recogieron en el desierto. Hermano, la mesita, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, todo es Jesús, hermano. Todo representa en cierta medida características de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún el tabernáculo, el mismo tabernáculo es tipo de Jesús, los sacrificios, los corderos, los animales intachables, todo era Jesús, hermano. Se da cuenta que Dios, que es invisible, quería darse a conocer a los hombres para que lo conocieran a Él, pero por medio de sombras y figuras. Ejemplos, hermano. Usted sabe lo que es una sombra, ¿verdad? Yo podría poner una sombra de un objeto y supongamos que usted solamente ve la sombra, no ve el objeto que produce la sombra. Entonces yo tomo la sombra y trato de mostrarle a la persona que refleja la sombra. Porque usted no ve a la persona, ve la sombra. Y yo trato de describirle a la persona
mediante la sombra, pues eso fue lo que se le entregó a los antiguos. Cuando la palabra del Señor dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, eso les está diciendo que a ellos intentó hablarle muchas veces y de muchas maneras por medio de sombras, de figuras. El cordero era Jesús, el arca era Jesús, el candelabro era Jesús, todo, el sacerdote era Jesús, hermano, el tabernáculo era Jesús. Y es Dios tratando de mostrarse a los hombres para que lo conocieran, para que lo conocieran. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel tomó esto como simples tradiciones. Dios los hacía practicar esto, hermano, para que cuando Jesús apareciera, lo conocieran. Para que cuando Él viniera a este mundo, ya no por medio de una figura, ya no por medio de sombras o ejemplos, sino Él mismo en persona, cuando Él viniera, el pueblo lo reconociera. Tanto es así, hermano, que vemos que cuando Jesús es presentado al pueblo, presentación que hizo Juan el Bautista, cuando lo vio, le dijo a la gente, he ahí el Cordero de Dios. De eso es lo que habla la Escritura. Sin embargo, Israel no lo conoció. ¿Y sabe por qué no lo conocieron? Porque no pusieron atención a lo que Dios les enseñó. Para ellos simplemente se transformó en una religión. No lo conocieron. Y hay un ejemplo tan claro, hermano, con respecto a esto. Resulta que Nicodemo, inquieto, muy inquieto por la persona de Jesús, haciéndose o planteándose muchas interrogantes, visitó a Jesús como para preguntarle, ¿quién eres? Hermano, ellos tenían que haberlo conocido inmediatamente. Dios les habló muchas veces y de muchas maneras. Incluso les entregó la ley por disposición de ángeles para que lo conocieran. Sin embargo, no lo conocieron. Incluso Nicodemo como que va a preguntar, ¿quién eres? Y entre la conversación que Nicodemo tiene con Jesús, hermano, Jesús va y le dice, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Nicodemo se sabía la historia, hermano. Sabía cuando el pueblo fue atacado por serpientes ardientes en medio del desierto. Dios ordenó a Moisés levantar una serpiente en una vara muy alta, hermano. De tal manera que cualquiera que fuera mordido por una serpiente, que es tipo del pecado, y mirare a la serpiente colgando en el asta, no moriría y sería sano del veneno de la serpiente. Nicodemo se fue igual, hermano. Demasiado metidos ellos en su propia tradición y religión. Sin embargo, cuando Jesús está muerto, hermano, está muerto en la cruz del Calvario, fueron abiertos los ojos de Nicodemo. ¿Y por qué fueron abiertos los ojos, hermano? Porque ahí entendió de lo que hablaba Moisés en el desierto. Estaba hablando de Jesús colgando en la cruz del Calvario. Pero no lo entendieron, hermano. Convirtieron la fe, porque Israel tenía que haber tenido mucha fe, hermano, pero transformaron la fe en una tradición. Y quisiera decirle algo, muchos evangélicos de este tiempo y muchos de nosotros que practicamos el evangelio hemos convertido el evangelio en una tradición. Vamos a la iglesia, vamos a la predicación, participamos en los servicios espirituales, oramos, hacemos todo, hermano. Pero la pregunta en esta hora, ¿conoces a Jesús, hermano?
porque Israel practicaba todo, hermano. Todas las prácticas, todos los sacrificios. Ellos tomaban incienso y lo ofrecían en el altar del incienso. Ellos guardaban las lunas nuevas, las fiestas de reposo, los días de reposo. Todo lo que Dios ordenaba, ellos lo cumplían. Pero lo convirtieron en una tradición. Y cuando le digo, si usted conoce a Jesús, lo que le quiero decir en el fondo, ¿ama usted a Jesús? ¿Es el amor de su vida? ¿Es su amigo? ¿Puede sentarse en una mesa y hablar de él? Y hablar de él significa hablar del Evangelio, hablar de la salvación. Cuando dice aquí la palabra del Señor acerca de esta advertencia, para que no nos acontezca lo que ocurrió a Israel, hermano, es más, lo que debería haber sido una bendición para ellos, haber recibido la ley por disposición de ángeles, haber tenido el tabernáculo, los profetas, las promesas, todo, hermano. Sin embargo, a causa de que no mezclaron fe y no conocieron al Señor, ve a Israel, hermano, vean su suerte, porque toda transgresión, hermano, recibirá justa retribución. El problema, hermano, es cuando nos volvemos a nuestras tradiciones y nos creemos evangélicos porque vamos a la iglesia, porque hacemos esto y lo otro, nos transformamos en unos hipócritas, hermano. No, es una tradición, es fe, hermano. Y no es fe en una religión, es fe en una persona. En una persona. ¿Se acuerda el capítulo 1 cómo lo describe? El Dios eterno, el creador de todas las cosas, el hacedor de todo, el heredero de todo, el único Dios, rey y soberano. Sin embargo, se hizo hombre, hermano. Ya no nos va a explicar por medio de sombras ni figuras, sino que Él vino. Él vino. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, en esta hora la palabra dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Algunos centran esto solamente en la cuestión intelectual. Entonces hay que leer la Biblia, hay que tener mucho conocimiento en la cabeza. No, hermano, es conocer a Él, conocer a la persona de Jesús. Incluso, hermano, habiendo predicado Pablo en la iglesia local a Jesús, en algún momento él predica el Evangelio, la gente acepta el Evangelio, conoce al Señor y luego Pablo se va y cuando él recibe noticias le dice a la iglesia, estoy maravillado que tan pronto os hayáis desviado a un evangelio diferente. Y cuando uno habla de un evangelio diferente está hablando de otro Jesús, hermano, y no del verdadero. Ahora yo le pregunto, ¿conoce a usted al verdadero Jesús? ¿Conoce al Señor o es evangélico? ¿Conoce al Señor? Bueno, voy a la iglesia. Porque si hay algo que cambia al hombre, hay algo que cambia y transforma la vida de todas las personas, hermano, es conocer a Jesús. Mire, había un grupo de hombres que habían oído hablar de Jesús cuando él estaba en su ministerio en la tierra. Y los sacerdotes tomaron un grupo de alguaciles y le dijeron, vayan y deténganlo para que lo juzguemos. Tomaron a este grupo de alguaciles, hermano, y seguramente les describieron a Jesús. Y más de alguno tiene que decir, yo lo ubico. Y lo fueron a buscar, hermano. Y tardaron. Luego vienen de vuelta y los sacerdotes le dicen, ¿y dónde está él? ¿No le habéis traído? Y los alguaciles dijeron, nadie habla como él. Este habla con autoridad. Porque ahora lo conocían, hermano.
Sus vidas fueron cambiadas por haber conocido al Señor. No una religión, hermano. Religión hay mucha, hipócrita más todavía. Pero conocer a Él en persona es amarlo. Como dice la palabra del Señor, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Por eso es necesario que atendamos con más diligencia el saber si estamos en pos de Jesús. Hoy día hay Jesús para jóvenes, Jesús para niños, hay Jesús para hip hop, y todo, cada uno se hace su propio Jesús. La iglesia se ha desviado. ¿Y por qué se ha desviado, hermano? Porque no conocen a Jesús. ¿Por qué perdemos nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos no conocen al Señor? Mire, si usted tiene un amigo, un buen amigo, y ese amigo va constantemente a su casa y comparte constantemente con usted y comparten afecto y cariño, sus hijos lo van a conocer. Y si usted se prodiga afecto con este amigo, sus hijos también lo van a amar. ¿Se ha preguntado por qué sus hijos no aman a Dios, hermano? Sus hijos se quieren parecer a ídolos de este mundo, a jugadores de fútbol. Las niñas se quieren parecer a la Fer, cortándose esas chasquillas extrañas. El joven no quiere usar corbata, no quiere ser elegante, se pintan sus cabellos verdes, los varones se colocan hombres como no corresponde. ¿Por qué ocurre esto? Porque no tienen la imagen de alguien tan maravilloso en sus hogares. Jesús, Jesús. Y Dios tenga en nosotros misericordia, hermano, porque Israel fue castigado a causa de la dureza de su corazón. ¿Cuánto más nosotros? Ellos les hablaban de uno que habría de venir. Habría de venir. La palabra del Señor dice cuando llegaron a la tierra prometida, Moisés, que es tipo de la ley, subió a un monte y saludó la tierra de lejos. Nosotros no. Nosotros no hemos saludado a la tierra de lejos. Porque la tierra, hermano, Canaán, también es Jesús. Él es Jesús. Y no la hemos saludado de lejos. Ya no hay figuras, hermano. Tiene nombre. Jesús, Jesús. Y si hemos recibido este conocimiento tan grande, hermano, ¿cómo escaparemos nosotros? Si nos deslizamos de la verdad es Cristo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada luego por los que la oyeron, testificando, dice Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Se ha tergiversado tanto el Evangelio, hermano, y lo que se tergiversa es la figura de Jesús. Tenemos incluso el culto que ofrecemos cuando nos juntamos, hermano, será el que a él le agrada. Conozco un hermano, aquí en la iglesia que cuando visita a un amigo que tiene, de la iglesia también, él dice, cuando sabe que vengo, siempre me espera con cazuela, porque sabe que a mí me gusta la cazuela. Son amigos, hermano. Si Jesús es tu amigo, hermano, entonces tú sabes lo que le gusta. Tú sabes lo que a él le agrada, porque lo conoces, hermano. No le ofreces lo que a ti bien te parece. Hoy día no, hoy día las iglesias se dan gustos a sí mismas, porque no conocen a Jesús. Hoy día vemos opulencia, queremos mostrar una imagen. A veces vemos jóvenes cantando arriba de los altares
con sus cabellos largos, llenos de tatuajes, con arete, con sus pelos pintados, con cualquier tipo de música. No, Dios se agrada de todo. No lo conoces, hermano. No lo conoces. Y te voy a leer un verso. Para eso dice, no, a él le da lo mismo. No le da lo mismo, hermano. Dice aquí, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Escucha bien, honrad al Hijo para que no se enoje. Honrad al Hijo para que no se enoje. No, Él es amor, los ama a todos. Están todos incluidos. Él no discrimina. Viene el día, hermano, en que descenderá el Cordero de Dios. Y los hombres huirán y le pidieran a las peñas que los oculten de la presencia para huir de la ira del Cordero, hermano. Si conoces al Señor, entonces hay temor en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, hermano, ¿qué relación tiene esto con nuestra salvación? Cualquier cosa que nos desvíe, cualquier cosa que nos desvíe de la atención, del reconocimiento, del valor y magnitud que la salvación obtenía en el Calvario de la cruz, es un deslizamiento. El creer que puedes aportar algo, el creer que quizá depende de ti. Nuestra seguridad, hermano, está basada en Cristo. Y si nuestra seguridad no está basada en otras cosas que sea solo Jesús, entonces funcionalmente, hermano, no estás reconociendo al Señor. No lo conoces. Él es tan bueno. Él murió por mí. Él lo hizo todo. Su sangre es eficaz. Y cuando te vas llenando de este concepto, hermano, lo empiezas a amar, quieres tenerlo en tu casa, quieres estar todo el día con él, te apartas del pecado. ¿Conoces a Jesús, hermano? ¿Alguien alguna vez dijo, no hay que decirle a la gente que la salvación se pierde cuando uno hace cosas malas? Porque si les decimos que es por gracia, entonces hagamos lo que queramos, total somos salvos. Hermano, la ley no sirve, las amenazas no sirven, la gracia es la que te hace acercarte al Señor. Cuando has hecho algo inconveniente, cuando el pecado te abruma y lo tienes oculto en tu cabeza y andas angustiado, y escuchas que un hermano cita al profeta Jeremías cuando dice, si no hemos sido consumidos, es porque nunca decayeron sus misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Y cuando esas expresiones llegan a tu oído y estás mal ante Dios, ¿no quieres ir con Él y pedirle perdón y buscarle con toda tu alma? ¿Acaso no has sido atraído con lazos de amor hasta su presencia? Pues la palabra del Señor aquí nos está hablando de Jesús, hermano, de Él, de conocerle a Él. Y cuando dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, significa a conocerlo a Él, a ver lo que a Él le gusta, lo que Él espera de nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros. No sea que nos deslicemos si estemos sirviendo a un Dios pagano. Hoy día cada uno se ha hecho su propio Jesús. Uno acomodado a su imagen, a su imagen. Y tenemos un Dios vanidoso, a un Dios que le gusta la música de excelencia, los buenos coros, buenos templos, cosas humanas, hermano. Un Jesús político, un Jesús terrenal. Normalmente los que se dan licencia, hermano, para practicar toda suerte de pecado,
Uno que es amor, amor y amor. Un Dios hippie. Recuerda, hermano, aquí dice la palabra. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y no habla de perder la salvación aquí, hermano. O eres salvo o no eres salvo. Está hablando de una condición de deslizarse, hermano. De deslizarse, de resbalarse y salirse del camino. Y eso trae una gran ruina espiritual, hermano. Una gran espiritual. Es más, podemos ver la ruina espiritual en medio del pueblo de Dios. En este tiempo, el pecado arrecia, hermano. La depravación y la perversión en medio de nuestra sociedad va creciendo cada vez más y no sabemos cómo contener a nuestros hijos, hermano. Acuérdate lo que dice la palabra del Señor. Si tú te apartares de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Y no quiere decir que porque usted es infiel, el Señor va a hacer a los hijos a un lado. No, si usted se aparta de él, entonces tus hijos, ¿cómo van a conocer al Señor? Por lo tanto, yo le preguntaría, hermano, ¿tus hijos conocen a Dios? Bueno, yo les expliqué, yo les dije y ahora ellos deciden. No, hermano. No, hermano. Si les has presentado a Jesús de verdad, no te quepa la menor duda, ellos lo van a amar. Jesús es magnífico. Él es adorable, hermano. Él es extraordinario. Él es precioso, hermano. Y la palabra te habla de él. Y es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Y de qué hemos oído? Lo que hemos oído respecto del verbo, lo que palpamos, lo que vimos, de eso hablamos. Porque el verbo se hizo carne, estuvo entre nosotros. Los apóstoles dicen, y nosotros lo tocamos, nosotros comimos con él, nosotros lo vimos cuando resucitó a Lázaro, nosotros lo vimos cuando los ángeles vinieron y se lo llevaron al cielo. De eso hablamos. Por lo tanto, no hables de una religión, hable de Jesús. Jesús, de Jesús, hermano. Más de Jesús quiero aprender. Más de su gracia conocer. Más de la cruz en que murió. Díganme otra vez la historia de su amor. Cuéntale a tus hijos la más hermosa historia jamás contada. Cristo murió por nosotros. No hay historia más magnífica. Jesús, no te estoy hablando de la religión, te estoy hablando de un hombre que vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Y es necesario que volvamos a esta senda, la del conocimiento de la persona de Jesús. Toda la Biblia habla de él, y en la carta a los Hebreos nos intentará llevar a un conocimiento más personal y para que lo veamos en la figura del Antiguo Testamento. Él era el Cordero de Dios. Él era el arca del testimonio. Él es la tierra de Canaán. Es el ángel de Dios. Todo hablaba de él. Pero ahora no nos habla por figuras, nos habla por la persona. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y volvamos a conocer al que murió por nosotros.